El mundo opera bajo dos leyes. La ley de la gravedad, que me dice qué tan fuerte debo ser para no caer. Y la ley del dinero, que mueve todo lo demás. Y de alguna manera, el dinero se había convertido en mi último superpoder. La semana después del festival deportivo, justo cuando Inco y yo vivíamos en una tensa tregua, la Task B me convocó. Mi proyecto de absorción de calor por polímero gelificado, el que había creado para defenderme de Morishima y, accidentalmente, del mismísimo Endeavor, había atraído la atención de una corporación alemana de nanotecnología. Morishima, aunque todavía me miraba con recelo, no podía ocultar su asombro. Su riesgo inaceptable acababa de asegurar una patente internacional que pondría a la escuela en el mapa. La corporación compró la licencia de uso y producción exclusiva en Europa. La suma era astronómica para un joven de mi edad. Lo que Inco y yo recibimos fue suficiente para pagar el resto de mi matrícula y para que Inco pudiera dejar su trabajo de medio tiempo si quisiera. El pensamiento de Izuku, el deber monetario. Esto es más que dinero. Es mi defensa final. Si puedo darle a mamá estabilidad financiera, el encarcelamiento será menos devastador para ella. Si la liga viene por mí, ella tendrá un amortiguador. Esto es un escudo mejor que el traje más blindado. Mi primer acto fue ir al banco. Transferí exactamente la mitad de la suma a la cuenta de Inco. Esa noche, cuando Inco revisó su saldo, el silencio se rompió por un llanto diferente. El de la incredulidad. Diálogo, la brecha rota. Inco. Entrando a mi habitación, con el teléfono temblando. Izuku, ¿qué has hecho? Esto es demasiado. ¿Vendiste tu alma a los villanos? Izuku. Caminando hacia ella, tomándola de los hombros. Mamá, no son villanos. Es una empresa de ingeniería de renombre. Es la patente de mi proyecto de absorción de calor. Es legítimo. Te lo prometo. Es mi trabajo en la escuela. Inco. Llorando, con alivio y miedo. Pero, ¿por qué tanto? No necesito tanto, Izuku. Izuku. Lo sé, mamá. Pero tú sí. Para que no tengas que preocuparte. Para que puedas dormir tranquila. Es mi forma de cuidarte. Por favor, acéptalo. Es tu parte de mi carrera de ingeniería. Ella se hundió en mis brazos, sollozando. Por primera vez en semanas, me devolvió el abrazo con fuerza. El dinero había comprado una tregua, si no la paz. Mi siguiente llamada fue a Uraraka. Había tomado la otra mitad del dinero y la había depositado en una cuenta de ahorros para ella. La encontré en un pequeño café cerca de su dormitorio, luciendo fresca, a pesar de la paliza de Bakugo. Uraraka. Izuku. Qué lindo verte. Me debes un análisis del festival deportivo. Creo que mi estrategia de escombros fue más útil de lo que crees. Izuku. Sonriendo, no me lo dudo. Pero vine por otra cosa, Uraraka. Saqué un sobre. Dentro estaba la tarjeta de la cuenta y una nota con la cantidad. Uraraka. Tomando el sobre, confundida. ¿Qué es esto? ¿Un mapa del tesoro? Izuku. Es la mitad de la patente que vendí. Un proyecto de ingeniería. ¿Es tuyo, Uraraka? Ella abrió el sobre, vio la cantidad y sus ojos se abrieron como platos. Se puso pálida. Uraraka. La voz sube de tono. Izuku. ¿Estás loco? No, no puedo aceptar esto. Es una locura. Esto es lo que mis padres tardarían 10 años en ganar. Es tu dinero. Izuku. No es negociable, Uraraka. Escúchame. Lo hiciste por tus padres. Por su sueño. Esto te asegurará la tranquilidad. Puedes concentrarte en ser la mejor heroína sin el estrés de la deuda o la presión de ganar dinero rápido. Esto te dará la libertad de ser la mejor heroína. Uraraka. Sus ojos se llenan de lágrimas. Pero yo no hice nada por ti. Yo no te lo gané. Yo no, Izuku. Interrumpiéndola, con una firmeza que venía del deber arácnido. Sí lo hiciste. Me mostraste lo que significa la pureza del propósito. Me mostraste el objetivo. Y si vas a ser la heroína que salta sin preocuparse por la caída, necesitas una red de seguridad. Y yo soy tu ingeniero de seguridad. Mi argumento la golpeó donde era más vulnerable. Su sueño y sus padres. Ella se derrumbó, llorando en silencio. Eres el chico más estúpido y más amable que he conocido. Uraraka. Lo acepto, Izuku. Pero es un préstamo. Te lo pagaré. Cada yen. Izuku. Es un regalo. Sin condiciones. Solo sé la mejor heroína. Después del momento emocional, Uraraka se secó las lágrimas. Uraraka. Tengo algo que decirte, también. No nos veremos en un tiempo, Izuku. Mañana empiezo mis pasantías. Fuera de Musutazu. Con Gunead. Va a ser intenso. La noticia me golpeó con una sorpresa brutal. Se va. La única conexión con la normalidad se rompe.
Ahora estoy solo en la sombra, con la amenaza de Shigaraki y Endeavor. Izuku, entiendo. Tienes que irte. Es tu momento. Tienes que aprovecharlo. Uraraka, lo haré. Pero me prometes que vas a cuidarte. Y que seguirás siendo un ingeniero muy meticuloso en esa escuela tuya, ¿sí? Izuku, lo prometo. Estaré diseñando puentes, muy resistentes. Nos despedimos con un abrazo largo. Sentí el peso de su partida, el retorno inminente a mi vida de mentiras y soledad. Pero el dinero aseguraba su sueño. El deber estaba cumplido. Parte tercero. El contraste y la inteligencia. Aizawa, esa noche, la ciudad se sentía más fría sin la presencia de Uraraka. Me puse mi traje de operaciones, el azul barra rojo, sintiendo el peso de la soledad. Mi patrulla fue efectiva. Detuve un asalto a un banco de mediana escala. Usé mis redes para inmovilizar a los 4 ladrones y asegurar las bolsas de dinero, todo en menos de un minuto. Estaba a punto de desaparecer de la escena, cuando el Ansen se zumbó. Nivel 5. Aizawa. Aterrizó en el tejado junto a mí, su bufanda de captura alrededor de su cuello, su rostro cansado, pero sus ojos inusualmente alerta. Aizawa. Vaya, Midoriya. Rápido. Demasiado rápido para un vigilante que opera fuera del sistema. Izuku. Aizawa-sensei. Me alegra verlo en su rutina. Pensé que con su recuperación estaría más tiempo de baja. ¿Y el informe? ¿Llegué a tiempo para el arresto? Aizawa. Llegaste tarde para la gloria. Ya se están encargando. Pero llegaste justo a tiempo para que te arreste por usar tu Kirp sin licencia. Izuku. Ya hablamos de eso. Yo soy la prevención, usted es la detención. Es un equipo perfecto. Aizawa ignoró mi broma, su mirada era penetrante. Aizawa, ¿viste la noticia del tren en el festival deportivo? El corazón me dio un vuelco. Él lo sabía. Él había visto la escena. Sabía que yo estaba allí. Izuku, vi el titular. El caos, la cancelación de la primera ronda. Pero luego vi que todo el crédito se lo llevó un héroe muy eficiente. Izuku, mi análisis es este, Aizawa-sensei. La liga no quería la bomba. La bomba era solo la carnada. Su plan era usar el descarrilamiento masivo para exponer lo ineficientes y lentos que son los prohéroes en una crisis a gran escala. La idea era sembrar el pánico civil y la desconfianza en el sistema. Aizawa. Izuku. Pero un héroe extremadamente egoísta y lleno de llamas llegó a la escena antes que nadie. Hizo una demostración de poder masiva para limpiar los escombros y se llevó todo el crédito por detener el descarrilamiento. ¿No es gracioso? La liga quería exponer la ineficiencia, pero el ego de Endeavor acabó siendo la mejor tapadera del sistema. Aizawa sonrió ligeramente, la sonrisa más triste que había visto. Tu análisis es demasiado bueno, Midoriya. Endeavor tomó el crédito y el gobierno cerró la historia como un fallo técnico del tren, para no sembrar el pánico. Aizawa. Pero sabes que la próxima vez, la liga no cometerá el mismo error. Y si lo que dices es verdad, eres un objetivo aún más grande para ellos. Y para mí. Me miró fijamente. Ahora que he vuelto a mi rutina de patrulla, y que la liga está tranquila después del fracaso del festival, adivina qué, Midoriya. Tendré mucho más tiempo para perseguirte. Izuku. Me río, forzando la ligereza que honor. Pero sepa que mis nuevos sweatshoters están diseñados para resistir bufandas y ojos rojos. Nos vemos, sensei. Disparé mi red y me impulsé a la oscuridad, dejando a Aizawa en el tejado. El encuentro me había dejado dos verdades. Aizawa confiaba en mi inteligencia, y mi tiempo de libertad estaba llegando a su fin. Me columpiaba de regreso a casa, con los pensamientos en la liga y en la amenaza de Aizawa, cuando mi teléfono vibró. El identificador de llamadas era inconfundible y aterrador. Katsuki Bakugo. ¿Kak-chan? ¿Llamándome? ¿Qué quiere? ¿Sabe algo de la liga? ¿Sobre el tren? ¿Sabe que fui yo? Contesté, mi voz era cautelosa. Diálogo, la invocación. Izuku. ¿Kak-chan? ¿Qué pasa? Bakugo. Voz baja, áspera, sin su habitual grito de Ku. Tienes que venir a verme. Ahora. Al puente de la autopista 4. El viejo, el abandonado. A la orilla del río. Y no traigas esa estúpida mochila de Net. Izuku. ¿Qué pasa, Kak-chan? ¿Necesitas algo? Bakugo. Solo ven. O juro por todo que iré a tu casa. Y haré que tu estúpida madre llore más fuerte de lo que lloró el otro día. La amenaza a Inko. Suficiente. Izuku. Voy para allá. Me cambié rápidamente a mi ropa normal, pantalones de carga, sudadera. Fui a pie. Sabía que no podía enfrentarlo como Spider-Man.
Tenía que ser Deku. Llegué al puente abandonado. Bakugo estaba en la orilla del río, con las manos metidas en los bolsillos, mirando el agua. Me acerqué a él, temblando, fingiendo la vieja inseguridad. Izuku. ¿Kacchan? ¿Qué quieres? Me asustaste. Bakugo se giró. Su rostro no era de rabia, sino de una furia contenida y helada que nunca había visto. No dijo una palabra. Simplemente me lanzó un puñetazo al estómago. El puño no era una explosión, era un impacto puro de fuerza bruta que superaba su puño de la secundaria. ¡Ak! Mi fuerza arácnida absorbió la mayor parte del golpe, pero yo fingí el colapso. Caí de rodillas, gimiendo, abrazando mi abdomen. Mantén la pantalla. Tienes que ser débil. Él no puede saberlo. Izuku. ¿Kacchan? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me golpeas? Bakugo. Su voz era baja y resonante. Cállate. Y levántate. Me dio una patada en el costado. Mi cuerpo mutado resistía, pero yo gritaba de dolor, fingiendo la debilidad de los viejos tiempos. ¿Por qué no para? ¿Qué le he hecho? Yo le llevé flores al hospital. Bakugo me atacó una y otra vez. Me golpeó en la cara, en el hombro, en las costillas. Yo no bloqueé. Me dejé golpear, gimiendo, suplicando. Era la actuación de mi vida. Bakugo, deja de fingir. Te estoy golpeando. Y sigues sin sangre en la cara. No pareces herido. Izuku. Sí lo estoy, Kacchan. Me duele. Estás loco. Por favor, para. Mi pasividad lo enfureció aún más. Me agarró por el cuello de la camisa, me levantó y me miró con sus ojos rojos llenos de una intensidad brutal. Bakugo. Mira esta mierda, Deku. Entonces, Bakugo me arrojó con toda su fuerza sobre el terraplén cubierto de maleza. Rodé varios metros, cayendo con un golpe frío en el agua poco profunda del río. Me puse de pie, empapado, con la máscara de dolor en mi rostro. Bakugo se acercó al borde del terraplén y me miró. Su voz ya no era de ira, sino de una frustración y una desesperación total. Bakugo, deja de fingir, maldita sea. Sé que no eres tan débil. Sé que hay algo. Defiéndete. Lucha contra mí. Muestra el estúpido poder que escondes. Deja de ser un inútil. Y deja de ser estúpido. Mi corazón se detuvo. Él lo sabía. Él no sabía que yo era Spider-Man. Pero sabía que yo no era Deku. La máscara se rompió. Por primera vez en mi vida, no sentí el impulso de fingir. Me quedé allí, empapado, mirando a Bakugo. El dolor de mis golpes era real, pero el dolor de la exposición era peor. Bakugo estaba exigiendo una verdad que yo no podía darle. Él no quería herirme. Quería que yo dejara de mentirle. El Deku que él había creado, el inútil que se dejaba pisotear, ya no era suficiente para su rivalidad. No puedo dejar que sepa. No puedo arriesgarme a que me delate. No puedo arriesgarme a que sea un objetivo de Aizawa o Endeavor. Pero tampoco podía seguir fingiendo. Izuku. Mi voz era áspera, el odio se había ido, reemplazado por la resignación. No sé de qué hablas, Kacchan. Estás loco. Estás traumatizado por el festival. Yo no tengo nada que mostrar. Me di la vuelta y salí del río, dejando a Bakugo solo en la orilla, gritando mi nombre. La mentira era el único camino que me quedaba, incluso si... El silencio era el precio de la paz para mi madre, y la soledad era el precio de mi deber. Con Uraraka en su pasantía, ese precio se había duplicado. Estábamos en la estación de tren, el aire era espeso con el olor a diésel y promesas rotas. Uraraka llevaba una mochila pequeña, lista para subirse al tren de Gunead. Yo estaba allí, en mi ropa normal, despidiéndome de la única conexión a tierra que me quedaba. Diálogo. La partida con sabor a ausencia. Uraraka. No puedo creer que nos vamos a ir por tanto tiempo. La pasantía de Gunead es en otra ciudad. Pero lo necesito, Izuku. Necesito aprender a luchar de verdad. Izuku. Sonriendo, ocultando la punzada de miedo por ella. Lo sé. Eres increíblemente valiente, Uraraka. Solo prométeme que no te esforzarás demasiado. Y que comerás bien. Uraraka. Lo haré. ¿Y tú? ¿Qué harás con tu semana libre de la Task B? ¿Vas a diseñar un puente tan increíble que Olderobi se caiga de la silla? Izuku. Riendo, el sonido me suena forzado quizás. Voy a trabajar en un par de proyectos de estabilidad estructural. Mucho trabajo de campo. Ya sabes. Mentira. Mi trabajo de campo será en los tejados, y mi proyecto de estabilidad estructural será mi propio cuerpo. Ella se acercó y me abrazó. Fue un abrazo rápido, pero lleno de la calidez que había estado ausente en mi casa. Uraraka, llámame cuando puedas. Te extrañaré, Izuku. Eres mi amuleto de la suerte. Izuku.
Apretando el abrazo: yo también te extrañaré, Uraraka. Y no te preocupes, el amuleto de la suerte siempre estará cerca. Se subió al tren. La vi desaparecer, y sentí el vacío. Mi semana libre de la escuela se había convertido en una semana completa de vigilantismo. Parte segundo. La danza de la sombra, el arte del vuelo. Los primeros días sin Uraraka y sin las clases de Morishima fueron un borrón de actividad frenética. Con el dinero de la patente, había podido comprar más suministros para el fluido 4.0, asegurando un suministro constante. Mian-sensei estaba tan sensible que las siestas eran imposibles. Cada micro riesgo, cada ladrón, cada coche que se saltaba el semáforo, me obligaba a actuar. Dediqué las horas vacías a perfeccionar el arte del columpio. La necesidad de ser invisible para Aizawa y superior a Shigaraki había forzado una evolución en mi estilo. Análisis de movimiento. Mis sweatshoters tienen una fuerza de tensión de 4000 texts y mi inercia es extrema. Si uso esa inercia para hacer giros complejos, no solo gano velocidad, sino que obligo a Aizawa a romper la línea de visión. Dejé de hacer columpios largos y directos. Comencé a incorporar acrobacias. El vuelo fantasma. Usaba la adherencia de la wall crawl para pegar mis pies al lateral de un edificio por un segundo, y luego usaba la fuerza de mis piernas para impulsarme, haciendo volteretas y giros antes de disparar la red. Era una danza en el aire, elegante y casi imposible de seguir para el ojo humano. El enganche inverso. En lugar de apuntar hacia adelante, disparaba la red por encima de mi cabeza, anclándome al edificio que acababa de pasar. Tiraba con la fuerza arácnida, creando una especie de slingshot que me impulsaba hacia atrás a una velocidad brutal, solo para disparar una nueva red hacia adelante y recuperar la inercia. El resultado. Mi estilo de combate se volvió impredecible. Ya no era solo el tipo de las telarañas. Era un acróbata aéreo, un fantasma que se movía en 3 dimensiones. Era cool, sí, pero era la única manera de sobrevivir a la vigilancia de los prohéroes. La noche del 4.º día, mi patrulla me llevó inexplicablemente al límite de la ciudad. El Ansen se había estado zumbando con una intensidad extraña. No era un peligro inminente, sino una concentración de peligro. Seguí la señal hasta el límite exterior de Musutazu, hasta la ciudad adyacente, Osu. Tan pronto como entré en el espacio aéreo de Osu, el Ansen se explotó. Nivel 15. Cataclismo total. Amenaza destructora. El cielo estaba rojo. Un incendio masivo envolvía varios edificios. El sonido de los gritos y la destrucción era ensordecedor. Esto es peor que el tren. Esto es una guerra. Me lancé hacia las llamas. Pero antes de llegar, el peligro vino a buscarme. El ataque del Nomu. Una sombra oscura y masiva se elevó desde un tejado en llamas. Tenía un cuerpo musculoso y deforme, su rostro era un pico de pájaro negro, y sus ojos inyectados en sangre. Una criatura que no había visto ni siquiera en mis análisis de Quirks. Análisis de Izuku. No es humano. Fuerza de clase A, regeneración masiva. Es una bestia mutada. La criatura, un Nomu, me atacó con un zarpazo brutal. Lo esquivé por pura inercia. El Ansen se me dio la alerta, pero la velocidad de la criatura era aterradora. Me pegó a un edificio. El Nomu me persiguió, saltando a la pared. Disparé una red a su rostro para cegarlo, y usé la fuerza arácnida para impulsarme lejos. Aterricé en otro tejado. Desde mi posición, vi la magnitud de la amenaza. 4 Nomus estaban causando estragos. Uno de ellos, el que tenía alas, estaba causando un caos aéreo. Y luego vi la figura más grande. Un héroe en llamas. Endeavor estaba en la calle, luchando contra uno de los Nomus. Uno de los Nomus estaba desviado de su curso. Tenía una espada irregular en su mano y se dirigía hacia Endeavor, que estaba ocupado lanzando una ráfaga de fuego azul contra otra bestia. Endeavor está expuesto. Un ataque por la espalda. ¿Una distracción de la liga? Vi al Nomu levantar la espada para un golpe fatal. El Nomu estaba a menos de 3 metros. Olvídate de la ley. Olvídate de la cárcel. Él es el único que puede contener el caos masivo. Tengo que salvarlo. Disparé la red más fuerte y rápida que tenía. La red envolvió la mano del Nomu que sostenía la espada. Tiré con una fuerza brutal, desviando la trayectoria de la espada 1 milímetro. La espada rasgó el hombro de Endeavor en lugar de su cuello. Endeavor rugió de dolor y furia. Se giró, viendo al Nomu. Endeavor lanzó una ráfaga masiva de fuego azul contra el Nomu, que se desintegró parcialmente. Endeavor me vio, al vigilante enmascarado. Endeavor. Tú, ilegal. Maldito seas. ¿Qué haces aquí? Spider-Man. Columpiándome hacia la escena, aterrizando en un poste de luz de nada por salvarte el cuello, Flamas.
Tuve que viajar un poco para este espectáculo. Menos charla, más acción. Hay 4 de estas cosas. Parte cuarto. La alianza impía, la prueba de fuerza y la ejecución. La alianza fue una necesidad desesperada. Endeavor no me atacó de inmediato. El caos del Nomu era la prioridad. Endeavor se centró en la Nomu alada. Yo me centré en los Nomus de tierra, que atacaban a los civiles. Análisis de Endeavor. Su Kirk es la potencia. Mi Kirk es la precisión y la contención. Él atrae. Yo distraigo y elimino objetivos menores. Mientras Endeavor lanzaba fuego masivo contra el Nomu, yo usé mis redes para un rescate rápido. Rescates en el fuego. Usé mi web shooter para crear escaleras de seda para que los civiles bajaran de los edificios en llamas. Corrí por las paredes, entrando en los pisos superiores, cubierto de humo, para encontrar a los atrapados. La gente es mi prioridad. Usé mi fuerza arácnida para arrancar puertas atascadas y mover escombros pesados que bloqueaban las salidas. Mi traje me protegía del calor directo, gracias al revestimiento de gel de uretano que había diseñado. Endeavor, gritando desde el cielo vigilante. Deja de jugar a la niñera. Estas cosas se regeneran. Necesitas un ataque letal. Spider-Man. Entendido. Dame un objetivo. La ejecución, el límite de la fuerza. Un Nomu terrestre, que estaba destrozando coches, se dirigió hacia mí. Tenía un Kirk de fuerza masiva. Análisis. Si se regenera, no puedo usar la contención de la red. Necesito un golpe que anule la funcionalidad del cerebro. Necesito potencia de nivel Olmigt en un solo punto. Esperé a que la criatura me lanzara su puño. Lo esquivé con mi Am-Sense. Mi cuerpo se movió con una flexibilidad imposible. Me pegué a su espalda. Disparé una red para cegarlo y asegurarme de que no pudiera agarrarme. Fuerza arácnida. 250% de activación. El máximo absoluto. El punto de no retorno. Puse mi mano sobre la base del cuello del Nomu. No fue un golpe. Fue un estallido de fuerza. Usé toda la potencia que mi cuerpo mutado podía generar. El objetivo era la columna vertebral y el tronco cerebral. El resultado fue brutal, sucio y terminal. Con un ruido húmedo y seco, el Nomu se detuvo. El Nomu se quedó rígido, y con un solo y espantoso tirón, mi fuerza arácnida le arrancó la cabeza del torso. El cuerpo del Nomu cayó al suelo, inerte. Sin cerebro ni conexión nerviosa, la regeneración no se activó. Me quedé allí, jadeando, con la criatura muerta a mis pies. Mi mano temblaba, cubierta de sangre negra. El costo de ese golpe fue inmenso. Sentí un desgarro profundo en el hombro. Endeavor me miró. Su expresión de desprecio se mezcló con una pizca de asombro. Endeavor, maldito. ¿Qué clase de Kirk mutado tienes? Spider-Man, el que funciona. 2 caídos. 2 por caer. Vea por el alado. Yo limpio esta zona. Dejé a Endeavor luchando contra el Nomu alado. Mi Am-Sense, a pesar del agotamiento, se concentró en la fuente del peligro silencioso. ZZZNNNTTT. Nivel 8. Peligro. Asesinato táctico. La señal me llevó a un callejón oscuro, lejos del caos del fuego. Salté al callejón. El escenario era de horror. Un joven, vestido con armadura, estaba inmovilizado contra la pared, con heridas graves. Era Ida Tenya. Su armadura estaba rota, su rostro torcido por el pánico. Y frente a él, de pie sobre el cuerpo de un héroe caído, Native, estaba la figura del terror. El asesino de héroes, Stein. Un hombre delgado, con el rostro envuelto en una bufanda, cubierto de cuchillos y una espada irregular. Su aura era de una convicción mortal. Stein. La falsedad debe ser purgada. El niño Ingenium, tu hermano, era un héroe. Tú eres una imitación. Stein levantó su espada para el golpe final sobre Ida. Spider-Man. Oye, cara de bufanda. Stein se giró hacia mí. Sus ojos eran fríos, llenos de un fanatismo puro. Me lancé. No usé la red. Usé la velocidad acrobática. Stein era increíblemente rápido, un maestro de la hoja. Pero yo era más rápido. Análisis. Su Kirk es el contacto con la sangre. No puedo dejar que me corte. Su estilo es el cuerpo a cuerpo. Mi estilo es la distancia y el movimiento impredecible. Salté y usé la adherencia wall crawl para correr en círculos por la pared del callejón, disparando redes a los cuchillos que Stein me lanzaba. Spider-Man, tu plan de crítica social es genial, pero el asesinato es un crimen. Y no puedes tocarme. Stein estaba frustrado. Mi velocidad en el estrecho espacio, mis evasiones, lo irritaban. Stein se lanzó con su espada. Yo lo esquivé por centímetros, y disparé una red a su rostro para cegarlo. El desastre, la distracción. Estaba ganando.
Stein estaba a la defensiva. Y entonces, vi una ráfaga de fuego y hielo. ¡Bam! Un joven de pelo bicolor, Shoto Todoroki, se lanzó al callejón, disparando una ráfaga masiva de hielo que golpeó a Stein. Ida. Estoy aquí. El vigilante. Aléjate. Gritó Todoroki, sin entender la situación. La distracción de su llegada fue fatal. Stein, sorprendido por el ataque del joven héroe, usó mi distracción. Él se liberó del hielo y giró su espada con una precisión quirúrgica. El corte crítico. Sentí un dolor agudo en mi antebrazo. Él me había cortado. Stein se abalanzó hacia mí, listo para lamer la sangre y paralizarme. Sense. Parálisis inminente. No tuve tiempo para la red. No tuve tiempo para pensar. Usé mi hombro para impactarlo. Un golpe de fuerza arácnida de nivel 40%, puro impacto cinético. Stein fue lanzado hacia atrás con la violencia de un cañón. Atravesó la pared de ladrillo del callejón con un ruido de destrucción. Caí de rodillas, el dolor del corte era secundario al pánico de la parálisis. Me tapé la herida. Todoroki, mirándome, confundido. ¿Quién eres? ¿Ese corte? No importa. Sigue luchando. No dejes que te toque su sangre. Le grité, antes de que el efecto del veneno /Kir de Stein pudiera activarse. Todoroki, aprovechando la oportunidad, usó su poder. Yo me levanté, sintiéndome débil, y me retiré del callejón. El final del duelo. Dejé a Todoroki, Ida y Native lidiando con el asesino de héroes, que estaba inmovilizado bajo una pared. Salí del callejón. Mi cuerpo estaba destrozado. El corte de Stein era superficial, gracias a mi factor de curación, pero la tensión nerviosa y el agotamiento eran abrumadores. El último Nomu. De repente, el Nomu alado que Endeavor estaba persiguiendo se estrelló contra un tejado cercano. Había un civil aterrorizado cerca. Endeavor y Todoroki están ocupados. Es mi última oportunidad. Corrí hacia el Nomu. El Nomu estaba herido, aturdido. No usé la fuerza. Disparé una red de máxima densidad a su cuerpo. Me colgué de la red, usando mi inercia acrobática para balancearme alrededor del Nomu, atándolo como un paquete. Luego, con un último esfuerzo, usé la fuerza arácnida para arrancar el Nomu del tejado y lanzarlo a la calle, lejos de los civiles, donde Endeavor podría terminar el trabajo. Me senté en el borde del tejado, la ciudad estaba en llamas, pero el peligro inminente se había ido. Endeavor me vio, al Nomu atado. Su rostro era ilegible. Levanté mi puño, con el último aliento. Spider-Man. Gritando con todas mis fuerzas de nada por la ayuda de su amigo Spider-Man para el mundo. Y luego, me lancé a la noche, columpiándome hacia mi casa, dejando atrás a Osu, a los Nomus, a Stein y a los héroes pro. Llegué a casa a las 4 am. Me arrastré, dejando el traje hecho jirones en el suelo del baño. Mi factor de curación comenzó a trabajar. Me derrumbé en la cama. Mi teléfono vibraba. Eran mensajes de texto. Uraraka. Izuku, vi las noticias. Osu está en llamas. Por favor, ¿estás bien? ¿Qué pasó con tu proyecto? Uraraka. Contesta, por favor. Estoy preocupada. Uraraka. Te extraño. Mándame un mensaje cuando puedas. Miré el teléfono. No podía responder. No podía mentirle sobre el nivel del peligro. No podía decirle que su amuleto de la suerte acababa de asesinar a una criatura y de luchar contra el asesino de héroes y el número 2. El precio de mi deber era su ignorancia. La última cosa que recuerdo fue la sensación de la seda caliente en mis manos y el rugido de Endeavor. Después de eso, solo hubo oscuridad. Caí en un sueño tan profundo que no era descanso, sino un colapso biológico. Cuando desperté, el sol de la tarde filtraba motas de polvo en mi habitación. Me sentía increíblemente pesado, como si hubieran reemplazado mis músculos con cemento húmedo. El factor de curación arácnido había hecho un trabajo admirable en cerrar las heridas superficiales, el corte de Stein y las quemaduras de Endeavor, pero la paliza de Osu había sido un ataque al núcleo de mi ser. Intenté levantarme, pero el dolor muscular era más que una distensión. Era un dolor que gritaba fallo. Me arrastré hasta el baño, temblando. Mi mente, la analista, se disparó. Esto no es solo agotamiento. El impacto de detener ese tren, el golpe letal al Nomu, la tensión de la lucha contra Endeavor y Stein, crucé los límites absolutos de mi resistencia. El terror me golpeó cuando miré. La orina estaba de un color marrón oscuro, casi negro. Un color que mi mente asoció inmediatamente con una sola palabra. Rabdomiólisis. Mi cerebro se llenó de fórmulas. El Nomu y el tren, el golpe del tren fue demasiado.
Había activado mi fuerza arácnida a un nivel tan extremo, 250% de mi capacidad máxima teórica, que mis células musculares se habían roto, liberando mioglobina a mi torrente sanguíneo, sobrecargando mis riñones. Me quedé allí, apoyado contra la pared fría, el pánico sustituyendo al dolor. Soy un mutante biológico, pero no soy un dios. Endeavor tenía razón. Yo soy un riesgo. Si mi factor de curación no puede seguir el ritmo de mi estupidez, esto me matará antes de que la Liga de Villanos o un prohéroe tengan la oportunidad. Pasé las siguientes horas concentrándome, forzando mi metabolismo. El factor de curación arácnida es increíblemente potente, pero necesitaba tiempo para filtrar el veneno interno. Beber agua, rehidratar, forzar la regeneración. La amenaza de la insuficiencia renal era más aterradora que cualquier cuchillo. Finalmente, alrededor de la medianoche, los síntomas remitieron. El color se normalizó. El factor de curación había ganado, pero la victoria había sido por la mínima. El precio de Osu fue mi propia biología. Parte segundo. La conversación silenciosa, el hilo de la promesa. Mi madre, gracias a Dios, pensó que estaba durmiendo. No me había visto en ese estado. El silencio de la casa era la prueba de mi éxito en el encubrimiento. Alrededor de la 1 a.m., con el cuerpo aún dolorido pero funcional, alcancé mi teléfono. Tenía docenas de mensajes, todos de la misma persona. Uraraka. Los mensajes de texto eran un eco constante de su preocupación. Ella había visto las noticias, el caos, el fuego de Osu. Y ella sabía que yo estaba en alguna parte haciendo mi trabajo de investigación estructural. Uraraka, miércoles 8 p.m. Izuku, ¿estás bien? Osu se ve horrible. Por favor, contesta. Es solo Gunead, no puedo hablar de esto con él. Uraraka, miércoles 11 p.m. Vi el fuego de cerca. Vi un Nomu. Izuku, ¿de verdad estás seguro? El héroe que salió en las noticias parecía tan herido. Uraraka, jueves 7 a.m. Contesta cuando despiertes. Por favor. Te extraño. Me sentí un monstruo. Ella me daba su corazón, su preocupación, y yo le daba silencio y mentiras. La mentira de mi madre era mi ley. Ella no debe saber. Yo no puedo fallarle. Le envío un mensaje de texto. Breve, seguro, normal. Diálogo tácito, la respuesta de la calma. Izuku. 2 a.m., perdón, Uraraka. Estoy bien. Mis proyectos de Atask B me tuvieron totalmente absorbido en el laboratorio de síntesis. No vi tu mensaje. No te preocupes por mí. Izuku. Vi las noticias de Osu. Parece una locura. Me alegra que no estuvieras cerca. ¿Cómo va Gunead? ¿Ya te enseñó a volar sin flotar? El mensaje era una fachada, una distracción. En menos de 5 minutos, ella respondió. Uraraka. Izuku. Gracias a Dios. Lloré un poco, lo admito. Gunead es increíble, me está enseñando mucho. No, todavía no puedo volar, pero estoy a salvo. El alivio en su voz era tangible. Yo había cumplido la promesa de la mentira. Había estabilizado la conexión. Ella está a salvo en su burbuja de pasantía. Yo estoy aquí para asegurarme de que esa burbuja nunca se rompa. Parte tercero. El contraste de las noticias, la fama de la sombra me arrastré hasta la sala, sintiéndome mejor. Encendí la televisión. Quería saber la narrativa oficial de Osu. El presentador de noticias era grave. Habló del ataque coordinado de los Nomus, del caos del fuego y de la amenaza del asesino de héroes, Stein. Gracias a la acción heroica y rápida de los héroes profesionales presentes, especialmente Endeavor y el joven héroe Shoto Todoroki, dijo el presentador, el caos fue contenido. Endeavor fue crucial en la eliminación de los Nomus. El asesino de héroes, Stein, fue capturado gracias al esfuerzo combinado de los estudiantes en pasantía y la intervención de la policía. Ni una palabra. 0 menciones. Ni el Nomu decapitado, ni el tren detenido, ni el vigilante que salvó la vida de Endeavor. Mi sacrificio, el desgarro de mis propios músculos, no existía para el sistema. Sentí una punzada de rabia fría. Mi esfuerzo era un crimen. La verdad no importaba. Solo importaba el mantenimiento de la jerarquía de héroes. Apagué la televisión. Si la verdad no estaba en el reporte oficial, estaría donde siempre la encontraba. Abrí las redes sociales en mi teléfono. Los hashtags estaban en llamas. O su vigilante. Cientos de menciones. @nativeresque. Vi lo que pasó. Endeavor estaba luchando con el fuego, pero había un chico enmascarado. Él estaba en los edificios en llamas, sacando gente. Usaba telarañas. Y ese golpe final al pájaro, fue brutal. @osuignes. Vi al Nomu. Era gigante. El vigilante Spider-Man lo detuvo solo.
De verdad, ese tipo con la máscara roja es mejor que la mayoría de los prohéroes. Él salvó a Native. @Osu Engineer. La cabeza del gnomo estaba arrancada. No sé qué Kirk tiene, pero eso no es legal. Pero el tren. El tren se detuvo a centímetros del descarrilamiento. Lo vi en la repetición de la cámara de tráfico. El único ancla visible era una línea blanca, su telaraña. Es una fuerza ridícula. El pensamiento de Izuku, la validación. No necesito su reconocimiento. Lo tengo. El pueblo lo sabe. La gente a la que salvé lo sabe. Mi reputación es más fuerte en la calle que en sus reportes falsos. Endeavor se llevó el crédito, pero la verdad de Spider-Man se arraiga en el subsuelo. Esto es un escudo. Si la gente me apoya, la persecución de Aizawa será más difícil. La rabia se disipó, reemplazada por una fría determinación. La liga quería el caos. Yo les di la contención y una leyenda. El último paso fue la inspección de daños. Me arrastré a mi armario, donde había escondido mi traje de operaciones, el azul barra rojo con el chaleco antibalas de uretano. Lo saqué. Y el corazón se me hundió. El traje estaba destrozado. No solo rasgado, sino que el daño era estratégico. El chaleco de uretano tenía quemaduras de Endeavor en el costado, que habían fundido parcialmente el polímero. La capacidad de absorción de impacto estaba comprometida. El brazo derecho estaba desgarrado por las garras del gnomo, y la licra roja estaba totalmente inservible. El cuello y la muñeca presentaban pequeños cortes limpios y precisos. El trabajo de Stein. La sangre del gnomo había manchado permanentemente la tela. Esto es una reliquia de guerra. Es inutilizable. La fuerza arácnida, que había salvado mi vida, había destruido mi disfraz. No puedo coser esto. Es demasiado daño, demasiadas fallas estructurales. El gnomo y el fuego son el enemigo. Mi traje de repuesto, el Stealth Suite Prototipo 2.0, es mi única esperanza. Me dirigí al sótano, donde guardaba mis materiales. Gracias a mi previsión, cuando diseñé el traje de operaciones, había creado un duplicado exacto, incluyendo la integración de las mejoras de fluido 4.0. El factor de la reserva. Morishima diría que es sobrecompensación. Yo digo que es supervivencia. Saqué la caja. Dentro estaba el traje de operaciones de reserva, idéntico al que acababa de perder. Pero había algo que faltaba. El traje de Osu me había enseñado que la amenaza no era solo el fuego y el músculo, sino la discreción y la química. Necesito protección contra la anulación de Quirks, Aizawa, y contra el contacto, Shigaraki/Stein. El próximo traje no puede ser solo fuerza. Debe ser estrategia total. Guardé el traje destruido junto a los restos del traje de transición. Ahora tenía dos reliquias de guerra. Me puse el traje nuevo, sintiendo la familiaridad del tejido y la potencia de los Webshooters. El dolor en mis costillas era un recordatorio. La próxima vez, no puedo confiar solo en la fuerza. La liga de villanos está moviéndose. Endeavor me está cazando. Aizawa está vigilándome. No hay tiempo para la recuperación. El próximo traje debe ser de sigilo y de contramedidas. El factor de curación había salvado mi vida. El silencio de la prensa había salvado mi libertad. Y la locura de la gente me había dado mi gloria. Ahora, solo quedaba